¿Ok? Buenas tardes, señoras y señores. Hoy nos estamos reuniendo el día jueves debido a que yo tuve que salir de la ciudad, pero ya estamos aquí, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Como pueden ver en la pantalla, se trata de la lección número 583 y estamos haciéndola el día jueves a las 6 de la tarde. Antes de iniciar el estudio bíblico, que es tan importante para nuestra vida espiritual, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos limpios de pecado antes de entrar al trono de la gracia. Y claro está, la provisión divina de la confesión es la que nos ofrece a nosotros la entrada al reino, a la presencia de nuestro Padre. Vamos a utilizar un minutito para hacer eso y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida, para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús mismo te lo pedimos. Amén. Ustedes saben que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cosa que hacemos nosotros cuando nos reunimos. También debemos estudiar la Biblia en la casa, pero ahora con los estudios que hacemos en la iglesia, que son estudios de teología sistemática básicamente, que se basan en la Biblia, facilita el estudio propio de la Biblia. Porque ahora con la información que obtenemos en la iglesia, puedes ubicarte bien en la Biblia y sabes a qué atañe la información que se encuentra en la misma, y ya esos asuntos de confusión que existían antes porque no concordaban una información con la otra, desaparece. Porque ahora sí puedes ubicarla en el lugar adecuado a través del uso de la teología sistemática y sabes exactamente a qué se dirige la Biblia en tu vida. O sea que es sumamente importante que nosotros tengamos eso de esa manera. En la pantalla tienen a Efesios 2:14, que es lo que estamos estudiando y de lo cual hemos partido pues para hacer estos estudios que estamos haciendo, que son verdaderamente interesantes. Estamos viendo la distinción única que tiene la iglesia, las cosas extraordinarias que Dios nos ha dado a nosotros que no había dado en ninguna otra dispensación de la historia. Eso es algo que tenemos que tener en mente, y el motivo por el cual ocurre es porque nuestro Señor Jesucristo vino, pagó en la cruz, vino el Mesías, pagó en la cruz, fue rechazado pues por el pueblo, muere en la cruz y ahora establece la iglesia. La iglesia es la familia real de Dios. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y por eso tenemos una serie de privilegios extraordinarios que son dados a nosotros cortesías de la obra de redención del Mesías. Entonces nosotros tenemos la cruz como un evento pasado. En el Antiguo Testamento ellos lo veían como un evento futuro. Para nosotros ya es sombra. Para nosotros ya pasó y nosotros ya tenemos la realidad. Pero para ellos es la sombra, para nosotros la realidad. Entonces, permítame entonces continuar este asunto que hemos visto partiendo de aquí, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y de estos pueblos hizo uno, y esa es la vida del cristiano. Una vez que nosotros entramos a través de la fe en el Señor Jesucristo, ahora somos parte de la familia real de Dios. Estamos en la vida cristiana única. Y la semana pasada estuvimos viendo las tremendas recompensas del creyente ganador, y después de eso empezamos a ver el noveno componente de la vida cristiana única. Vimos cosas extraordinarias, todas estas coronas que tiene Dios diseñadas para los vencedores. Dios no se puede echar atrás, señoras y señores, esto es para todos nosotros. Toda la persona que quiere conocerlo va a tener esta recompensa porque va a tener una gran producción. Entonces, este noveno componente tiene que ver con la singularidad histórica del gran experimento de poder de la edad de la iglesia. Yo se los he puesto de esta manera. El gran experimento de poder de la unión hipostática significa que Dios ya sabía lo que iba a suceder con su Hijo. Él iba a venir y iba a utilizar la plenitud del Espíritu Santo para hacer la obra de redención. Y Él sabía que iba a funcionar, y ahora en el día de Pentecostés nos legó a nosotros el Espíritu, cosa que no existía en el Antiguo Testamento. Ahora con el Espíritu Santo nosotros podemos lograr la vida espiritual única en la iglesia. Y entonces en Pentecostés comienza la iglesia, ya esto tiene más de 2000 años desde que inicia, y ahora nosotros pues estamos en las fases posteriores ya de este asunto, pero nosotros ahora tenemos lo mismo que tenía nuestro Señor Jesucristo en su vida natural, que era el Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos perder la plenitud del Espíritu Santo porque nosotros pecamos. Nuestro Señor Jesucristo no pecaba.
Nuestro Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios, o sea que siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Para Él una de las 10 maneras de resolver el problema, que es la confesión de nuestros pecados, no existía porque no la necesitaba, porque siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora nosotros sí la tenemos y por eso siempre antes de abordar las clases hacemos uso de esa provisión divina. Ahora, el asunto que estamos viendo es que dentro del componente noveno tenemos 5 partes únicas en este gran experimento de poder de la edad de la iglesia. Y esta es la primera dispensación que existe en la edad de la historia, en toda la historia, en la cual Jesucristo controla la historia en su unión hipostática a la diestra del Padre. Fíjense lo que les estoy diciendo, controla la historia, no gobierna el mundo. Son dos cosas diferentes. Él controla la historia basado con los parámetros jurídicos establecidos por el Padre dentro de lo que es el juicio de apelación. O sea que no se puede salir de ciertos conceptos, ni Satanás, ni la fiscalía, ni el defensor. Todos tienen que mantenerse en ese mismo parámetro. Y de esa manera es que Él controla la historia. En estos momentos Él es el Dios hombre a través del gran experimento de poder de la unión hipostática, que es deidad sin disminución y verdadera humanidad en una persona para siempre. Y esta es la primera dispensación en la historia humana en la cual Jesucristo controla la historia como Dios en unión hipostática. Esa es la diferencia. Como Dios en unión hipostática a la diestra del Padre controla la historia. Antes eso no había ocurrido porque todavía no había encarnado el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que lo está haciendo en estos momentos de esa manera. Y es singular. Segundo, la segunda cosa que vimos es que la edad de la iglesia es la primera dispensación con el canon de la Escritura completo. No se le puede agregar absolutamente nada a lo que ya está escrito. La hermenéutica complementaria es una cosa añadida por el hombre, para decir que se le puede añadir cosas adicionales a la Biblia, pero no. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo y esa información es suficiente para que Dios proponga todo su plan para todas las personas en todos los tiempos de la edad de la iglesia. No hay que añadirle absolutamente nada. Entonces, esta es la edad que incluye la doctrina del misterio de la edad de la iglesia y la familia real de Dios. Entonces, tenemos el canon completo con el cual podemos lograr el objetivo, porque Él quiere que logremos el objetivo. Él incluye la doctrina del misterio de la edad de la iglesia que no se conocía antiguamente y también sabemos que nosotros ahora somos familia real de Dios. Entonces, el tercer punto que vimos es que la edad de la iglesia es la única dispensación que no contiene profecía. Eso es muy importante porque ustedes han oído hablar de personas que son charlatanes en la televisión que están hablando de profecías, que Dios les dijo algo que no lo había puesto en la Biblia, entonces Él nos lo va a decir a nosotros. Cuando ustedes oigan eso, bandera roja. Eso no existe, no está autorizado por la palabra de Dios y estas personas que lo hacen están fuera de base. No tienen conocimiento, son personas emocionales que no han escudriñado la Biblia de la manera correcta, no la entienden, pero ellos le proponen cosas que no tiene la Biblia. Entonces, vemos que durante el gran experimento de poder de la unión hipostática, la vida de nuestro Señor Jesucristo, en varias ocasiones, como en las del discurso del aposento alto en Juan 17, y también un poquito antes de su ascensión en Hechos 1, nuestro Señor profetizó acerca de la venida de la edad de la iglesia. Esa es la única profecía que iba a venir. Y claro está, y que esa interrupción tendría como resultado una nueva dispensación para elegir a la familia real de Dios, para complementar la victoria estratégica del gran experimento de poder de la unión hipostática, de su vida. ¿Okay? Recuérdense que Él tiene 3 diferentes posiciones exaltadas. Primero, Él es Dios, como Dios es realeza divina, como el Hijo de David, realeza en el trono davídico. Y en la iglesia Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él necesita una familia real y nosotros somos su familia real. Como el rey davídico, Él tiene la familia que es la dinastía davídica como su familia y como Dios, Él tiene al Espíritu Santo y al Padre como su familia. Pero ahora nos tiene a nosotros como su familia, o sea que es una posición sumamente exaltada. Ahora, de manera pues entonces que nuestro Señor Jesucristo profetizó acerca del inicio de la edad de la iglesia y a Pedro le dijo en Mateo 16, 18, y se lo pongo aquí en la pantalla, dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, fíjense la diferencia, uno está en el femenino, otro está en el masculino. El nombre de Pedro está en el masculino, y el nombre de Pedro es diferente a la roca que es Petra. Petra es una roca grande, enorme, ¿okay? Y Petro es una roca pequeñita,
es como una piedra que se puede lanzar. Y dice, sobre esta roca, la piedra grande, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellos. Entonces aquí, en el griego, ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, que aquí en esta parte dice Petros en el masculino y aquí dice Petra en el femenino, que es la piedra que se refiere al nombre del Mesías en el pasado. Incluso el templo se edifica sobre una piedra grande como esta, pues es la base de todo. Porque es que se edifica el templo sobre tan enorme piedra que la gente no sabía ni cómo movieron esas piedras a esas alturas, pero lo hicieron. Entonces dice, sobre esta piedra inmovible, gigante, edificaré mi iglesia, es lo que está diciendo. Y les digo esto porque este es uno de los versículos que utiliza la Iglesia Católica para decir que Pedro es la base de la iglesia. Pero lejos de ahí está todo eso. Y para que ustedes se den cuenta, también en Romanos 9:33 les puse una adicional que dice, como está escrito, aquí pongo en Sión la piedra de tropiezo, la roca de caída. Ahí está de nuevo la palabra Petra, grande, enorme, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A quién se está refiriendo? A la Petra, a la piedra grande, al Señor donde se edifican todas las cosas, y el que cree en él no será avergonzado. No está diciendo que cree en Pedro, que Pedro no te puede salvar Cristo, el Mesías. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, de todas maneras se los pongo para que ustedes se den cuenta que lo que se utiliza pues en ese campo es completamente equívoco. Ahora, también la palabra edificaré, que es oikodomeo, que ahí viene la palabra, la oikonomía, ¿verdad? Oikos es casa, kodomeo es edificar la casa, que se encuentra en el futuro indicativo. O sea que es una profecía, aquí tiene la palabra oikodomeo, ¿sí? Permíteme ponérselas aquí en la pantalla. Ven esta palabra oikodomeson, oikodomeso, de esa manera está conjugada en esta frase, pero es oikodomeo, es la palabra en el infinitivo, que es como se encuentra en el diccionario. Entonces, aquí tienen ustedes que esta palabra, oikodomeo, en el futuro activo indicativo, esa es de la manera que está conjugada ahí como está escrita. O sea que es una profecía. Él está profetizando acerca de la iglesia. Y después se explica cómo el Espíritu Santo vendría en el discurso del aposento alto. O sea, en el discurso del aposento alto, Él les dice, de esta manera va a venir. Y después se explica un poco antes de la ascensión en Hechos 1. Entonces aquí les pongo a Hechos 1:5, se los pongo en la pantalla, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es el inicio de la edad de la iglesia, el gran experimento de poder de la edad de la iglesia. Entonces, con esto en mente, nosotros podemos ser, y para ser exacto, 10 días después, es lo que estaba, porque él estaba aquí y 10 días después es que viene, y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, el próximo versículo número 8, que dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Fíjense el motivo por el cual reciben el Espíritu Santo la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para ser testigos. La función máxima que tenemos nosotros como embajadores de Cristo, como sacerdotes de Dios Altísimo, nos representamos personalmente ante Dios Padre, pero como embajadores representamos al Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, a la tierra, a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. Muy importante. Y a los que están adentro los animamos a que vengan. Entonces, o sea que sí había profecía acerca del inicio de la edad de la iglesia. Eso es lo que les estoy tratando de enseñar. Que durante el transcurso de la edad de la iglesia no hay profecía, pero sí hay profecía que habla de su inicio, dada por el Señor Jesucristo antes de que comenzara. ¿Okay? Y también se encuentra la profecía que va a haber el final. Solamente habla de dos profecías, la que se inicia y la final, cuando se termina el rapto de la iglesia. O sea que ahí tienen ustedes la profecía acerca del inicio de la edad de la iglesia, que es el día de Pentecostés, cerca del año 30 después de Cristo. Y después no hay profecía sino hasta el fin de la edad de la iglesia, o sea, la resurrección. Esto significa que la iglesia no tiene escatología. La escatología son los eventos del porvenir. Dentro de la iglesia no hay ninguna profecía que Dios me dijo que pasará esto y tú vas a ver dentro de la iglesia que mira lo que está pasando, se está formando la guerra, que van a acabar con Turquía y todo. Nada de eso tiene que ver con la verdad. Me explico, para que nosotros no nos alarmemos con este tipo de noticias que se suelen dar pues, en los círculos cristianos.
Sobre todo los círculos que tienen que ver con los evangélicos, que siempre quieren poner las cosas sensacionalmente, son sensacionalistas de la cristiandad, como lo hace la televisión. La televisión te da un mensaje, te da una noticia y la pone pues como si fuera lo último o lo final, pero lo hacen para que se vea más la televisión, básicamente. Pero nosotros sabemos que dentro de la iglesia no existe ningún tipo de escatología. Solamente la iglesia tiene que salir y después sí. ¿Por qué? Porque esta es la edad del misterio, de esto no se conocía nada, pero de Israel sí se conoce y sí se sabe que van a haber estas cosas. Entonces, la única profecía en toda la esfera de la escatología es el rapto de la iglesia. Nada más. Y claro está, ustedes eso lo pueden ver en Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero en su llamado. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea que a la iglesia, nosotros no pasamos por muerte, sino que somos arrebatados inmediatamente. Claro está, y recibimos el cuerpo interín de resurrección y después somos evaluados en el tribunal de Cristo y pasamos a venir a la iglesia. Eso va a ocurrir durante el transcurso de la tribulación, esa evaluación de la iglesia. Entonces, esa es la próxima profecía. Entonces ahí tienen los dos lugares donde está la profecía. Así de simple. Y nosotros hemos estudiado el libro de Apocalipsis, capítulos 6 al 19. Tenemos todo eso, está ya pues puesto en el internet. Y donde tenemos toda la escatología de la tribulación. Ahí sí, porque eso pertenece ¿a quién? A Israel. Está hablando con Israel. Israel tiene la batuta, los 144,000 están vigentes de cada tribu. Solamente Dios sabe a qué tribu pertenecen, de paso, porque nadie sabe, solamente Dios. Y también hemos estado estudiando el asunto del gobierno de 1000 años, del milenio, de nuestro Señor Jesucristo con este estudio del reino venidero. O sea que todas esas cosas de escatología las sabemos nosotros porque las hemos estudiado. De manera que hay una gran cantidad de escatología que se tiene que cumplir, pero no durante el transcurso de la iglesia. Ahí no hay ni una sola profecía que se tenga que cumplir. Y claro, a esto le llamamos la doctrina de la inminencia del rapto. El rapto puede ocurrir en cualquier momento. O sea que no hay una sola profecía que se tenga que cumplir antes del rapto de la iglesia. Muy importante. El rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir hoy, puede ocurrir en 10 días o puede ocurrir en 1000 años. Lo que se ve hoy en día se ha visto anteriormente con la información que ellos tenían. O sea que nosotros no sabemos el tiempo exacto cuando Dios se va a llevar a la iglesia. Ahora, podemos saber ciertas cosas y podemos fijar, hay pastores que fijan fechas y eso es terrible para la iglesia. Y hay muchos pastores que no tienen suficiente información y que asignan un día a este evento, lo cual es lástima, pues, y nunca debería ser así, porque lo que hacen es que cuando ellos hablan, las personas creen que está hablando por Dios, que está diciendo información bíblica, pero esta persona está dando información propia. Y esto ha ocurrido un sinnúmero de veces. Lo que hacen es que la congregación venda sus bienes y venga todo lo que tienen y se vayan a la montaña y se pongan una ropa blanca porque están esperando el rapto que va a venir dentro de 35 minutos. Y claro, hasta el rapto no viene y ya ellos vendieron todo, hicieron todo y ¿ahora qué? Entonces, esas personas, como ustedes comprenderán, en California se han dado estos asuntos varias veces. Y estamos hablando de congregaciones de 300, 400 personas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esas personas después? Tú vendiste todo lo que tenías, te fuiste a la montaña, te pusiste tu ropa blanca, estás esperando y no vino. Entonces, ¿qué van a decir acerca de todo lo demás? Esto es una trácala, esto es una mentira, todo, del comienzo hasta el fin es una mentira. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hicieron con las ovejas? Las disiparon a las ovejas. Y esto van a pagar caro porque Dios la tiene en la mirilla a estas personas. El asunto es que hay muchas personas que desean oír estas cosas sensacionales y por eso salen pues de todas partes para escuchar a una persona que les habla del rapto de la iglesia y les dice que va a ocurrir en tal y tal momento, y una de las cosas que ocurre es que comienzan a sacarle dinero a las personas que están escuchando. Entonces están comercializando la palabra de Dios. Pero Dios sí, Dios lo tiene en la mirilla, no se preocupe porque Dios es justo y Él es con estas personas que descarrilan, ellos pagan un alto precio. El otro problema es que cualquier persona que se mete a escuchar estas cosas
nunca puede avanzar hasta la madurez espiritual. Son personas que buscan milagros y buscan cosas sensacionales en vez de... Porque esto requiere tiempo, esto requiere compromiso, como comprenderán. Tú tienes en tu agenda, primero Dios, basta, esa es tu agenda, primero Dios. Si se dan cuenta, la mayor parte de las personas solamente tienen el dicho. Primero Dios, eso es un dicho que no significa absolutamente nada, porque si fuera primero Dios estuvieran aquí en la iglesia. Eso es primero Dios. Entonces, y ponerlo al siempre por adelante. Entonces, por eso es tan importante pues entender que en esta dispensación no hay profecía, señoras y señores. Cuando ustedes prendan la televisión y ustedes escuchen a una persona hablando de profecía durante el turno de la iglesia, no escuchen eso porque es una trácala. No existe. Hay solamente dos profecías, una se dio antes de que iniciara la iglesia, que es el comienzo de la iglesia, y la que habla del rapto de la iglesia. Nada más. Entonces ese es el tercer punto. Nosotros lo que tenemos durante el transcurso de la edad de la iglesia, de paso, es tendencias históricas. Y la tendencia histórica tiene que ver con el eje de creyentes maduros. Como el eje de creyentes maduro está los países que son países clientes de Dios. De paso, este es un país cliente de Dios. Eso significa que ellos se pegan a 5 decretos divinos y entre uno de esos es albergue al judío. No hay persecución al judío en la familia real. Tiene misioneros. O sea, la palabra de Dios tiene misioneros, hay libertad de culto, o sea, estas cosas importantes. Ahora, el punto número 4 es que el libro de Apocalipsis nos da las tendencias históricas en los capítulos 2 y 3. Y eso corresponde, claro está, a la iglesia. Recuérdense que en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, está hablando de la iglesia y está hablando de la evaluación corporativa de la iglesia. Y por eso habla de 7 iglesias diferentes. Y estas son las 7 tendencias que tienen las iglesias. Todas las iglesias caen en estas 7 categorías. No es como lo han dicho algunos de los teólogos que ven las cosas de una manera diferente y dicen que cada una de esas iglesias habla de periodos históricos. La primera iglesia es el periodo histórico de 300 años, la segunda de los otros 300 años, la tercera son 400 años, la quinta es otro. No tiene que ver nada con eso. ¿Okay? Tiene que ver con el hecho de que las iglesias tienden a representar estas siete diferentes maneras que ocurren en la iglesia. ¿Okay? Y todas tienen condenación y comendación. 2 no tienen condenación, sino comendación, y 2 tienen condenación nada más. No han hecho las cosas correctas. Pero se dicen ser de Dios y permiten una serie de cosas que no son correctas. Bueno, de todas maneras, hay pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del tema también, del tema de las tendencias históricas. Incluso lo que es el Antiguo Testamento es muy, pero muy importante porque ahí es donde podemos ver nosotros las tendencias históricas. Lo podemos ver en la iglesia, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y lo vemos en el pasado. ¿Por qué? Recuérdense que la política divina es la misma y el hombre siempre ha funcionado de la misma manera. Porque aquí estamos en un juicio de apelación y siempre está la naturaleza pecaminosa y siempre está la guerra del bien y del mal. Del bien divino y del mal que contiene el bien y el mal humano, ¿verdad? Que provienen de Satanás. Siempre ha existido esto. Entonces, estos versículos bíblicos del Antiguo Testamento nos dan una tremenda cantidad de información en lo que concierne a las tendencias históricas. Los libros, por ejemplo, de Isaías, de Jeremías, Primera y Segunda de Reyes, una cantidad inmensa de información concerniente a las tendencias históricas. Es muy interesante. Las tendencias históricas y la profecía han coexistido en el pasado. ¿Oyeron eso? Permíteme decirles eso otra vez para que lo capten. Las tendencias históricas y la profecía han coexistido en el pasado. ¿Okay? Antes en la dispensación de Israel y en la dispensación de los gentiles han coexistido. En la de la iglesia, no. En la de la iglesia solamente existen las tendencias históricas. Y posteriormente al rapto de la iglesia, sí de nuevo está esa configuración de tendencias históricas y de lo que es la profecía. Y el asunto es que estas tendencias históricas son importantes para nosotros porque es lo único que tenemos. Ahora, ¿por qué no tenemos profecías durante la edad de la iglesia? Esa es una pregunta muy buena porque si existía antes, ¿por qué no existe ahora? ¿Verdad? Entonces, claro está, la respuesta es por la razón más simple de todas.
Y tiene que ver, pues, porque nosotros tenemos el sistema de doctrinas más grandioso que se haya dado en la historia de la raza humana. Y nosotros tenemos el canon completo de la Escritura a nuestra disposición. Y a quien mucho se le da, mucho se espera de él. Nosotros tenemos todo el consejo divino ya completo. Ya se completó todo el consejo para la raza humana. Conociendo a Dios que iba a venir la iglesia, y por eso tuvo que dar ese testamento, el Nuevo Testamento. No abrogó el Antiguo Testamento, señoras y señores. Ese se mantiene, pero ciertas porciones del Antiguo Testamento que corresponden a la ley no están en función hoy en día. Por ejemplo, no hay sacrificios el día de hoy. Hace una serie de cosas que no atañen, pues, en lo que concierne a la cristología, lo que concierne a la mesianidad de Dios. Porque ya Él vino, ya Él cumplió la obra de redención. Entonces, el quinto punto que es tan importante es que, y tiene que ver con otro asunto único, pues, de la iglesia. Nosotros tenemos una dispensación extraordinaria, única, nunca ha existido. Se los estoy dando lo que sucede, pues, en el transcurso de la iglesia. Es que esta es la dispensación que contiene un impacto histórico invisible. Un impacto histórico invisible. Es el impacto histórico de cada creyente que logra la madurez espiritual. El creyente maduro es valiosísimo para el Señor, porque no todos llegan a madurez espiritual, como comprenderán. Esta persona recibe una cantidad de información extraordinaria y, al igual que a Pablo, se le tiene que dar un aguijón para que no se exalte, que yo sé mucho. No es asunto de saber, es asunto de que ahora tú tienes para poder ejecutar, pero lo que tienes es extraordinario. Nosotros tenemos más información de la que tenía Moisés, tenemos más información de la que tenía Abraham, tenemos más información de lo que tenían los profetas. Nosotros tenemos más información que ellos y la tenemos por escrito. Ellos no sabían, ellos añoraban ver esta época. Nosotros la tenemos, la vivimos y tenemos las instrucciones por escrito para los embajadores de Cristo, que somos nosotros. O sea que el asunto es que el impacto histórico es del creyente que logra la madurez espiritual, y ese es un héroe invisible en la edad de la iglesia. El impacto existe en tres categorías diferentes. Se las voy a dar para que las tengan en su mente. El impacto personal. Personalmente tenemos un impacto como creyentes maduros. El primero es una bendición por asociación para aquellas personas que están en la periferia del héroe invisible, que es el creyente maduro. Y eso significa que pero muchas veces cuando el padre o la madre llegan a madurez espiritual, entonces puede que los hijos no sean creyentes, pero aún así van a tener bendiciones fantásticas por asociación aquí en la tierra, porque Dios está bendiciendo al padre o a la madre o a los dos. Y claro está, lo mismo ocurre con las compañías. Si hay un creyente maduro en su organización, van a haber bendiciones por asociación a esa corporación. Puede ser una corporación grande, puede ser que la persona, el portero, el que limpia el piso, sea un creyente maduro. Y toda la organización, toda esa corporación es bendecida porque Dios quiere bendecir a ese creyente. Bajo el concepto de la sal de la tierra, preserva enormemente a estas entidades. Y si hay un creyente maduro, entonces van a haber esas bendiciones. El asunto es que si esa compañía tiene un conserje, pues, o un portero, esa compañía va a subir. Y si hay más personas dentro de esa organización que son creyentes maduros, imagínense, esa corporación va para arriba. Porque para bendecir a ese creyente, pues el Señor va a bendecir a la compañía. Cualquier grupo de personas, ya sea ejército, colegios, asociaciones culturales, etcétera, todos son bendecidos por asociación con un creyente maduro. Es un impacto invisible. Por eso se nos llama la sal de la tierra, persevera. La sal se utilizaba para preservar, ¿verdad? Para preservar la carne, para preservar las cosas. Y también, pues, le daba sabor al asunto. Ese es el primer impacto invisible. El segundo impacto invisible es un impacto nacional. Me refiero a la asociación de la nación cliente de Dios basada en el número de creyentes maduros que tenga la nación. Y eso es muy importante. La condición espiritual de los creyentes determina la condición de la nación cliente de Dios. Así de simple. De nuevo, la condición espiritual de los creyentes maduros determina la condición de la entidad nacional de Dios. Y me refiero, pues, en este caso a los Estados Unidos de América, porque nosotros sabemos que los Estados Unidos de América tienen una gran bendición. Aquí es sabido que ustedes ven la cantidad de iglesias que existen, ya la gente se ha separado muchísimo. Ahora lo que está sucediendo es que las iglesias ya se ven canosas. Las iglesias se ven canosas. Hay mucha gente de 60 años para arriba y ahora se está retirando, y el problema que tiene la mayor parte de los pastores es que las personas retiradas ahora se deciden a
a viajar, a ver sus nietos, a ir por aquí, ya me retiré, ahora voy a hacer lo que quiero, y no están viniendo tanto, no se están involucrando tanto con la iglesia, para ayudar a la iglesia. La iglesia necesita ayuda, ¿verdad?, para correr, pero ahora se está retirando, pero es lo que más se ve. Y lo que ha sucedido, el éxito que ha tenido el sistema cósmico es de inculcarle a los jóvenes a través de la televisión y los sistemas mediática que se aparten de Dios. Quitaron todos los vestigios de lo que era la cristiandad en los colegios seculares, los colegios del gobierno, entonces ya no se les enseña la verdad. Entonces estos niños son presa fácil y por eso la drogadicción ha incrementado tanto en los Estados Unidos, por eso ha incrementado el divorcio, por eso ahora se da como visto bueno a la homosexualidad, al lesbianismo, cosa que antes siempre ha existido, no voy a creer, eso siempre ha existido, pero cada quien callado en lo suyo porque prevalecía pues en la sociedad la cultura cristiana, la cultura que se basaba en las normas, en la ética cristiana. Pero ahora eso está cambiando radicalmente como nosotros lo podemos ver. Es más, ahora va a venir la persecución del cristiano porque ahora a nosotros nos van a tildar como personas que odiamos, cuando lejos está de eso, pero eso es lo que ellos hacen. De todas maneras, el eje de creyentes maduros determina la posición del país, y si el eje de creyentes maduros disminuye, como es el caso en los Estados Unidos, no se puede mantener el país, no se puede mantener. Entonces, es lo mismo que ocurre. No sé si ustedes han visto los datos de lo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo. Para mantenerse una nación tiene que tener por lo menos 2.1% de rédito de reproducción. O sea que cuando una pareja se casa, 2.1 es el promedio, 2.1 de niños. Yo sé que no puede haber 0.1 de niños, pero ese es el promedio para que la nación se mantenga vigente con la cultura imperante. Si eso baja a 1.7%, la nación no puede regenerarse a sí misma. Si baja a 1.2, no es irreversible ya. No puede darse reversa, ya esa nación va a perder su cultura, va a perder lo que era, va a perder el poder que tenía, etc. Todo lo va a perder. Y eso es lo que ha estado ocurriendo pues en Europa, que ahora los musulmanes han llegado y los musulmanes tienen de 8 a 10 hijos. De 8 a 10 hijos por pareja. Entonces, en asunto de 15 o 20 años, ya Europa va a ser un país musulmán. Es más, ya lo que está sucediendo en Europa es algo increíble. Yo les comenté que, por ejemplo, en Inglaterra, de las 11 ciudades más importantes de Inglaterra son lideradas por musulmanes. Y ya están poniendo leyes que tienen que ver con la ley Sharia. El otro día dieron una niñita de 13 años que estaba en una de las casas para huérfanos, porque sus padres no tenían suficiente, y resulta que fue violada de los 13 a los 15 años, fue violada por musulmanes, y ahora a los 15 años determina que esa niña tiene que irse a la casa de uno de estos hombres a vivir con él como su esposa, como su mujer. ¿Okay? O sea que fíjense lo que está pasando, y si esa es la ley, ¿qué puedes hacer? ¿Se dan cuenta? Y eso está pasando en Alemania, que metieron 1 millón y pico de musulmanes, está pasando en España, está pasando en Italia, está pasando en todos los países europeos, y ahora tenemos el problema en los Estados Unidos que esto ha bajado a 1.9. Y si no fuera por el influjo de hispanos de México y de Centroamérica, ¡pum!, esto se va rapidísimo. Pero claro, también ahora tiene un influjo grandísimo musulmán, porque el pasado presidente metió 30.000 personas de Canaán, pues de allá de esta tierra que vincula a Israel, musulmanes, perdón, de Palestina, perdón, y los trajo a los Estados Unidos, y esa gente se reproduce tremendamente. Por eso tenemos en estos momentos 3 musulmanes en el Congreso, porque ellos se reúnen y ellos eligen, y ese es el lugar que los elige, y ellos eligen su representante. Así de simple, y tú no puedes hacer nada porque ellos eligen a ellos. Entonces, el problema viene porque la gente se retira, el eje baja, entonces no hay suficiente personas cristianas que empujen el asunto hacia atrás. Ahora, recuerden que Dios maneja este asunto por medio de ciclos incrementales de disciplina. Y el asunto es que hemos estudiado previamente este asunto de la disciplina incremental de Dios, y partimos del libro de Deuteronomio, capítulo 11, 26 en adelante, que cuando él estaba entrando al pueblo a la tierra prometida, Josué estaba entrando y les dice a ellos en el monte de Tubal, el monte Gerizim, estas son las bendiciones y las maldiciones que los acabarán. Si ustedes no hacen lo que yo digo, le habla de 5 ciclos de disciplina. Bueno, nosotros estamos en estos momentos, hemos pasado por varios ciclos de disciplina, pero ahora tenemos un periodo de gracia. Y el periodo de gracia lo pueden ver claramente. Nosotros estamos viendo la historia desenvolviéndose desde nuestros propios ojos. Tenemos un nacionalista en la presidencia.
este hombre ha hecho todo lo posible para echar atrás esto, pero es muy posible que le den 4 años más. Pero después de eso viene el socialismo a toda velocidad y la gente aplaudiendo esto porque ellos quieren eso. La persona que está de Dios tiende a la autodestrucción. Ayer precisamente cuando estaba en Austin, estaba viendo pues en el hotel donde estaba hospedándome, veo programas porque yo tengo televisión en la casa. O sea, tengo, pero no veo televisión porque solamente tenemos YouTube. Y estaba viendo un programa que tiene que ver con la drogadicción en los Estados Unidos y cómo estas personas se autodestruyen persiguiendo, y eso es una epidemia extraordinaria que hay en los Estados Unidos. Y estas personas hacen lo que sea para recibir la droga. 75%, por ejemplo, de las prostitutas se prostituyen para poder comprar drogas. Imagínense ustedes lo que pasa ahí. Y destruye la familia, destruye todo lo destruye. La persona sin Dios tiende a la autodestrucción. ¿Por qué? Porque está bajo el sistema de Satanás, que es robar, matar y destruir. Te destruye, estás sin Dios, te autodestruyes. Si estás con Dios, comienzas a ver las cosas de diferente manera, te organizas como Dios quiere, ves las cosas bien. Y Dios te bendice por medio de sus entidades que Él ha puesto. O sea, estamos hablando de las entidades que Dios ha propuesto, las 4 instituciones divinas. Y tú te apegas a ellas y tienes bendición divina. No es que te va a bendecir a ti por medio de milagros, sino que tú estás haciéndole caso a la palabra y Él a través de su palabra te está bendiciendo, porque puedes ver las cosas claramente. De todas maneras, es interesante. Estos ciclos de disciplina llegan a la persona cuando el eje de creyentes, a la nación, cuando el eje de creyentes maduros disminuye. Así de simple. Entonces, a la final el gobierno no es el responsable, no es la rama ejecutiva del poder, es el pueblo que se ha alejado de Dios, creyentes que no han conocido la palabra de Dios, y las consecuencias de ese alejamiento las podemos ver en nuestra propia historia actual, con países que antes disfrutaban las máximas bendiciones y después se alejaron de Dios y terminaron en la esclavitud bajo sistemas totalitarios. Venezuela ocupaba el 4º lugar mundial en libertad y en prosperidad hace 20 años atrás. El 4º mundial, ¿ustedes saben lo que es el 4º mundial? Un país tan pequeño, y ahora está en el lugar 179. La pobreza máxima, filas por todos lados. ¿Por qué? Porque ellos creen en el socialismo, en el bien para todos. Haz el bien y no mires a quién. Eso lo vienen diciendo en la televisión hace mucho tiempo. Pero no, lo que pasa es que las personas se olvidan de Dios, entonces quieren que el gobierno los bendiga. Entonces ellos votan por gobernantes que le dan dinero, que le dan casa, que le dan carro, y después sí, te lo van a dar hasta que se acabe el dinero, y después te quedas sin nada. ¿De qué te sirve todo eso si no hay comida? Entonces es muy interesante porque la gente se deja engañar de esa manera. Si tú ves las cosas, ves las instituciones divinas, sabes que la institución divina es el nacionalismo, no el internacionalismo. Y eso es uno de los factores importantes cuando tú votas. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, hacia donde se dirige el creyente, se dirige la nación, cliente de Dios. El asunto es que para sobrevivir, necesitamos del 5 a 6% de todos los creyentes en el eje de creyentes maduros. Desafortunadamente hay menos de 0.007%, de 1%. O sea, 0.00 de 1%, 0.007 de 1% de creyentes maduros. Y a mi manera de pensar, por ahora estamos bajo el periodo de gracia para permitir que el pueblo norteamericano regrese al Señor. De otra manera, se acabaron los Estados Unidos de América como lo conocemos. Así como los venezolanos hoy en día no conocen a su país, como era anteriormente, no lo conocen. Tú conoces eso, la pobreza, igual que el cubano que va a Cuba. Bueno, el que vivió bajo el sistema porque ya lleva 50 y pico de años, creció en eso, es lo único que conoce. Pero Cuba era como los Estados Unidos. El peso cubano estaba a la par con el dólar. Y lo que había aquí, lo había allá. Igualito. Todo igualito. Sí. Sí, exactamente. O sea, pero las personas que no vivieron eso, pues no sabían. Los que crecieron en ese sistema, ellos desconocen el asunto por completo y de esa manera pues no ven la diferencia, pero eso es lo que ocurre. Y ese es otro sistema pues que nosotros tenemos que ver porque se acaba el país con eso. Ahora, ese es otro sistema de impacto histórico invisible. Y finalmente tenemos otro que es muy importante, el impacto internacional. Estamos hablando de los 3 impactos invisibles que son específicos para la edad de la iglesia. Esto no existía antes, señoras y señores. El impacto internacional. Y me refiero a las bendiciones por asociación a otras naciones que no son naciones clientes por medio de los misioneros cristianos que van a compartir el evangelio de la salvación. El problema que tenemos hoy en día es que hay una serie de misioneros que no conocen mucho la palabra de Dios. Tienen
los ponen en las iglesias que no enseñan la palabra de Dios, sino que le dan mucho ánimo personal, les enseñan unas cuantas cosas acerca de las misiones. Entonces ellos van con mucho apego al Señor, mucho amor al Señor, pero muy poco conocimiento. Y se olvidan del establecimiento indígena de misiones. En otras palabras, en vez de ellos evangelizar a un grupo pequeño de personas, de hombres y mujeres, para entrenarlos a ellos, para que ellos comiencen a dar el evangelio, a hacer iglesias en su propio idioma. Y lo que hace el misionero es entrenar a esas personas para que ellos sean los pastores de ese lugar. Como nosotros lo hacemos con este señor Jim Myers, que yo se lo pongo en la pantalla, que tiene ese seminario teológico en Kiev, y él entrena pastores. Entonces esos pastores son los que van y se difunden por estas zonas, y ellos son los que comienzan a entrenar a las personas y a traer gente a que conozca a Dios. Pero eso no es lo que ocurre hoy en día. Hoy en día lo que hacen es dar una serie de historietas, ¿verdad?, emocionales, y cuentos que son leyendas, pues, y para que la persona lo crea y sienta esa emoción y entren. Y sí, se salvan algunos, pero el movimiento indígena no se crea. Y eso fue lo que pasó con China, de paso, que fueron una cantidad de misioneros a la China, pero no se enseñaba a los indígenas. Y después vino el comunismo, entró el comunismo y acabó con todo eso, porque no había un eje de creyentes maduros. ¿Se dan cuenta? Entonces, son historietas diseñadas para conmover a las personas, pero carecen de entrenamiento para enseñar a los líderes de esos países a que enseñen la palabra de Dios. El asunto es que el movimiento indígena misionero es el de evangelizar a un grupo de personas y prepararlos a ellos como líderes para que ellos inicien ese movimiento de enseñanza con las personas en su propio idioma, con su propio acento. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que causa el impacto invisible en los otros países. Mire, el impacto invisible siempre es causado por la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es la que tiene el impacto. La palabra de Dios conmueve. La palabra de Dios nos cambia a todos nosotros. El que se hace a la palabra de Dios cambió su vida por completo. ¿Okay? Yo a veces me pongo a pensar en mi propia vida. Yo creo que si yo no hubiera conocido al Señor, yo estuviera muerto. ¿Okay? Ya yo estuviera fuera de aquí, porque uno se descarrila y uno hace lo que le da la gana, la naturaleza pecaminosa, las tendencias propias de su naturaleza pecaminosa, y ahí está la destrucción. Entonces, es algo muy interesante. En el periodo de la tribulación no va a haber tal movimiento invisible. Les quiero decir eso. Sí va a haber un movimiento muy obvio, visible y muy perseguido por las autoridades, y va a iniciar con los 144,000 evangelistas judíos visibles. Y en el milenio va a haber un impacto histórico también con Jesucristo gobernando en el mundo, y va a ser muy visible. Y nosotros vamos a regresar con Él y vamos a gobernar con vara de hierro, en amor con vara de hierro. Entonces solamente en esta dispensación, que es la dispensación de la iglesia, es que tenemos el impacto invisible histórico de los creyentes maduros. El impacto de ese creyentes maduros, por eso es tan importante. Yo, por ejemplo, yo les hago el recuento de nuevo. Yo estuve mucho tiempo bajo mi pastor. Él enseñaba 6 días a la semana. Enseñaba 1 hora y 15 minutos todos los días. Y yo estuve por un periodo aproximado de 15, 16 años yendo, y solamente fallé 2 clases, por motivos ajenos a mi voluntad completamente. ¿Okay? Y yo crecí en el conocimiento de Dios Todopoderoso bajo de este pastor, y es algo que yo a él le agradezco eternamente, pero a mí no me tiene que decir nadie que venga. ¿Me explico? Yo amo a mi Señor, yo sé que esto es real, y lo mismo que ustedes, que nadie le tiene que decir que venga. Nosotros tenemos reunidos, sabemos que esto es un grupo élite de paso, que conoce la palabra y quiere conocer la palabra de Dios nada más. Elección propia. ¿Se dan cuenta? Y eso hace que Dios te ve, Dios se da cuenta quién eres tú y qué estás haciendo, y te va a bendecir, porque su política es bendecir a su palabra donde Él se encuentre. Y si tú eres una vasija de honor que tiene la palabra de Dios en tu corazón, tú vas a ser bendecido. Recuérdate que Él no te bendice por lo que tú haces. Él te bendice por lo que tú tienes en tu corazón. Tú tienes la mente de Cristo y tú actúas como Cristo, porque mientras más lo tienes, más lo imitas, y eso es glorificar al Señor. Y eso va a tener una posición extraordinaria dentro de ti, y eso va a ser algo espectacular. Y la bendición es que te va a utilizar. Esa es la bendición. La bendición es que tú vas a sentir en tu corazón el deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Nadie te lo tiene que decir. Yo no te tengo que llamar por teléfono, fulano, tienes que salir a hacer esto. No, Señor, ese no es mi asunto. Ese asunto privado entre tú y Dios. El Espíritu Santo se encarga de moverte. ¿Okay? Y todos nosotros tenemos un ministerio completamente diferente, y vemos personas que las otras personas no ven. Nosotros alcanzamos personas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Yo me puse a ver un recuento de mi vida, y cómo terminé yo aquí en Houston es algo espectacular. Y tiene que ver con todos los errores que yo cometí, todas las cosas que hice, y termino aquí de todas maneras.
¿Por qué? Porque yo sabía que yo iba a ser positivo y que iba a encontrar a esta iglesia y que yo iba a conocer la palabra de Dios y que yo me iba a dedicar a Él. Él supo, eso lo supo Él en la eternidad pasada, Él sabe todas las cosas. Entonces Él te lleva, te conduce para que tú tomes la determinación. ¿Sí se dan cuenta? Él es el que opera en nosotros, pero necesita la palabra de Dios para que opere. Bien, entonces, en todas las otras dispensaciones, el impacto histórico era visible. Solamente ahora es que tenemos este gran privilegio y esta gran oportunidad para tener este impacto histórico, que es completamente invisible y tiene una dinámica superior a que cualquier cosa que ha existido anteriormente en el transcurso de la iglesia. O sea que cada una de estas cosas que hemos notado no tiene ningún precedente y solo aplican a la edad de la iglesia. O sea que el bautismo del Espíritu Santo no tiene precedentes. La morada de cada miembro de la Trinidad no tiene precedentes en el Antiguo Testamento. El plan protocolar de Dios no ocurrió en el pasado. El portafolio de activos invisibles tampoco. Las comisiones reales de sacerdote real y de embajador real tampoco existieron en el Antiguo Testamento. Los factores de igualdad y la oportunidad no existieron en el Antiguo Testamento para el creyente común natural. ¿Okay? Eso significa que tenemos una doctrina del misterio exclusiva a la edad de la iglesia y las maneras de resolver problemas y también las maneras únicas de sufrimiento para bendición, y por eso el día de hoy tenemos un mayor reto del que tenían los antiguos en cualquier otra dispensación. Eso es lo que tenemos nosotros venir. Tenemos que darnos cuenta de todas estas cosas porque son muy importantes para nosotros. Tenemos un privilegio extraordinario que Dios nos ha otorgado a nosotros. Ahora, ¿cuántas personas saben esto? Solamente los que vienen a la iglesia. Allá afuera no saben. Y para explicarle todo eso a una persona, imagínense lo que se requiere. ¿Okay? Tú no le puedes decir a una persona todas las cosas que tú sabes, porque el don tuyo es uno otorgado por Dios. El pastor es el que tiene el don para enseñar a las personas estas cosas. ¿Me explico? Ahora tú puedes enseñarle ciertas cosas, pero una persona que recién comienza, que es neófita, no va a entender mucho de estos asuntos, porque son asuntos que están formados y armados muy bien. O sea, eso es algo maravilloso. Pero tenemos esa gran oportunidad de invitar gente a la iglesia para que ellos mismos conozcan. Ahí terminamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas verdades que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te pedimos que todo esto en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.